Hola, muy buenas a todos, saludos desde Córdoba, España. Soy Pachi Martín, que ayudo a adolescentes y a sus familias a aprender de forma autónoma y eficaz y a mejorar la comunicación entre las personas. Hoy tenemos un invitado especial en esta sección de las entrevistas. Su nombre es Sergio de Fuente. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Pachi, ¿qué tal? Sergio vive en Alcorcón, en Madrid, aquí en España. Es un estudiante de bachillerato muy activo, ¿no?, en las redes sociales y incluso escribiendo artículos de opinión para diversos periódicos digitales. Eh, el motivo de que esté hoy aquí en esta sección de entrevistas es porque es una persona muy interesada o muy activo con estos temas de la educación, ¿no? En concreto, ya he publicado alguna entrada en mi blog sobre el bullying, sobre el acoso escolar, Exacto. y nos planteamos hacer una pequeña entrevista, charla, coloquio, hablando un poco sobre este tema, ¿no? Porque tenemos puntos de vista comunes y también tenemos a lo mejor algunas diferencias, ¿no? Entonces me pareció interesante escuchar también las personas o la voz de las personas adolescentes, que muchas veces solamente hablamos los padres de estos temas, ¿no?, desde nuestro punto de vista, pero ellos también tienen a lo mejor una visión que puede ser muy interesante. Así que vamos a comenzar un poco, Sergio. Bienvenido, gracias Gracias Pachi, es un placer. por estar aquí. Y vamos a empezar, no sé, un poco por comentar quizá el... eh, yo creo que sobre el tema del acoso escolar, que es un tema que nos preocupa mucho a los padres nos preocupa mucho siempre el hecho de que nuestros hijos lo sufran, ¿no? Mm, Y estamos siempre un poco como preocupados o pendientes de que les pueda pasar, ¿no? mm, Pero solamente nos preocupamos cuando le puede pasar a nuestros hijos. Cuando vemos que le pasa a lo mejor a alguien que está cerca, parece que no le damos tanta importancia, ¿no? Entonces a mí me gustaría un poco saber, desde el punto de vista de vosotros, de los adolescentes, que muchas veces tenéis esas situaciones, eh, si alguna vez has sentido que has tenido a lo mejor una situación de acoso, o por dónde se empieza, ¿no? ¿Por dónde empieza el acoso, ¿no? ¿Cuándo empiezas a notar tú que a lo mejor hay alguien que está tratando de acosar, ¿no? mm. Bueno, pues yo, a ver, he sufrido acoso desde primero de primaria hasta tercero de la ESO. Bueno, y como dices tú, a ver, el bullying empieza eso, cuando alguien te viene diciendo eso con pequeños insultos, te, te pone motes, ya eso luego día a día, vamos a ver, es decir, va empeorando. Y al final eso, te encuentras en una situación en la que no puedes salir, es como una burbuja. Vale. Y sí, Nosotros quizá, ya te digo que como padres nos preocupa mucho cuando vemos a nuestros hijos que pueden sufrir ese acoso, ¿no? Pero cuando estamos viendo que está ocurriendo a otro adolescente, que a lo mejor es del grupo, sí, yo escucho mucho decir a los padres estos de, bueno, si son cosas de críos, ¿no? ¿Vale? Son cosas de críos hasta que no te toca a ti, ¿no? sí. Cuando te empieza a tocar a ti, te empiezas a preocupar, ¿no? Vale, te empiezas a preocupar verdaderamente. Como escribí eso en un artículo en el periódico respecto a las muertes de, por ejemplo, de Alan o de Daniel, escribí eso, que la mayoría de las personas que no han sufrido les resulta indiferente, no entienden lo que es el bullying hasta que lo viven. Claro, ellos o sus hijos. Vale. Bueno, habrá personas que quizá no conozcan la historia de Alan, o como has comentado, ¿no? Si quieres Exacto. comentar Exacto. Alan era un chico transexual de Barcelona. Era preté, estaba en pleno cambio. Y salía en las noticias esta noticia. Este chico se suicidó eso porque sus compañeras de clase le acosaban, ya sea eso por su físico o porque era diferente a los demás. No. Y este chico, eso, de un día a otro, escribió una carta a sus padres diciendo eso, que se quitaba la vida porque no podía aguantar más el acoso. Yo aquí eso opino eso de que los profesores yo creo que sabían algo, tanto los profesores
como conocido y no pusieron remedio. Entonces eso me da que pensar que los profesores también apoyaban el acoso. Bueno, yo no sé si es, quizá, no creo que, bueno, es posible que alguno apoye el Eran acoso. cómplices, sí, no que apoyaban el acoso, pero eran cómplices. Pero exacto, o sea, yo lo que veo que hay mucha pasividad por parte a veces del entorno, ¿no? De los padres o a veces incluso de los profesores, porque eh, supongo que en algún momento habrá indicios o verás cosas que te hagan suponer que alguien está acosando a otra persona. Sí, Pero al final es como, bueno, hacemos la técnica del avestruz, ¿no? Que meto la cabeza debajo de tierra y como no lo veo, no me complico la creo vida, que es ¿vale? lo que... Exacto. Entonces, yo veo, por ejemplo, los profesores tienen un problema, bajo mi punto de vista, que tienen pocas armas para atacar este tema, ¿vale? Porque cada vez que tratan de generar un proceso o de denunciar un proceso de acoso, lo primero que le piden son pruebas. Oye, no, aquí con pruebas no sea que vayamos a liarla y nos vengan los padres del acosador, cuidado, o sea, entonces, tienen mucho miedo a iniciar el proceso, porque no saben luego dónde va a parar y qué repercusiones van a tener ellos. Entonces, muchas veces no se atreven a pararlo o a actuar precisamente por eso, y acaban como quitándose de en medio, ¿no? O sea, como que la cosa no pasa nada. Mientras en mi clase no pase, yo cuando termine mi clase me quito de en medio, pero seguís estando dentro de la escuela, ¿no? Mm. Bueno, yo, a ver, respecto a este tema, discrepo en algunas cosas. Yo, por ejemplo, cuando sufrí bullying, a los profesores les daba igual, como te he dicho antes. Yo he llegado a sufrir bullying dentro de una clase y el profesor o profesora lo ha visto y le ha dado exactamente igual. Yo no he sufrido solo bullying, sino también varios compañeros y les ha dado exactamente igual. Les ha regañado, pero no ha puesto remedio. Ujú. Sí, es que, bueno, una cosa que pasa con el bullying, que eso sí lo he visto yo en grupos, ¿no? Yo que he trabajado y he visto cómo funcionan los grupos, es que cuando, por ejemplo, si hay un grupo de 10 personas, normalmente en el grupo de bullying suele haber el que yo llamo el cabecilla, ¿vale? El cabecilla es aquel que no tiene por qué ser el que te dé un cachete o el que te diga cualquier cosa, sino es el que maneja el grupo y es el que le dice a su segundo o al tercero que te dé el cachete, ¿vale? Entonces, al final lo que ocurre es que cuando se inicia un proceso de bullying, si cogen a alguien, digamos, no cogen al cabecilla, cogen al que te ha dado el cachete. Y el Sí, cabecilla sigue como que no ha pasado nada, ¿no? Sigue como libre, ¿no? sigue libre. ¿Vale? Me llama mucho la atención y me llama mucho la atención también que lo que ocurre es que si, por ejemplo, el grupo es de 10 personas y 9 están acosando a otro, cuando por algún motivo esa persona sale del grupo y desaparece porque se ha cambiado de instituto, porque se ha cambiado de ciudad, los otros 9 buscan a otra persona más débil y le hacen bullying también. Con Para que lo se cual pueda... el grupo cada vez se queda más pequeño, ¿sabes? Yo aquí, yo aquí eso, opino eso, que la mayoría de esta gente es una cobarde. Yo sufrí bullying también aquí en el público y buscaba eso, el que acosaba buscaba gente débil. Y sin embargo eso, cuando iba a acosar a alguien que era más fuerte que él o en iguales condiciones que él, en cuanto el otro chico o la otra chica se defendía, se iba con el rabo entre las piernas. Entonces esta gente me parece un poco cobarde. Claro, porque además lo que suele utilizar es la masa, ¿no? Ese grupo, que son como para hacer más presión, ¿no? No es capaz a lo mejor de hacerte bullying muchas veces solo, necesita que haya dos o tres detrás que vengan con él como para presionarte, ¿no? Sí, Entonces, en el fondo realmente lo que tiene un sentimiento de eso, como de miedo y busca rodearse de los demás para acosar a otra persona, ¿no? Y sentirse un poco más fuerte. Pero me llama mucho la atención que cuando ocurre un proceso de este tipo, en algunos casos que se ha detectado, yo conozco algún caso que ha pasado, realmente el cabecilla del grupo, que es el que idea, el que dice vamos a atacar a este o vamos a ir a por este, ese luego sale totalmente indemne. Y son el segundo y el tercero sí, los que los acaban pillando, ¿sabes? Es totalmente injusto. Cuando tú en ese grupo de 10 sacas al cabecilla, el resto ya no hace bullying. No porque no tiene ese interés. ¿Me entiendes? Es una cosa que me llama la atención. yo cuando sufrí bullying estaban, a ver, lo que es el cabecilla y los tres graciosillos que eran sus compañeros.
Pues bien, la gente que se mete eso, por ejemplo, cuando se metían conmigo, se metían, por ejemplo, con mi físico, con mis ideas, con, bueno, como se pueden meter con la demás gente, por su físico, por sus ideas, por su religión. Pues lo que no se dan cuenta es que cuando se meten con su físico, mm, ellos son peores, es decir, me llaman, yo qué sé, feo, y ellos son más feos. Pero esto lo hacen eso porque para que la gente no se fije en ellos. Sí, no, bueno, de hecho cuando tú haces una agresión verbal a otra persona, eh, muchas veces lo que estás transmitiendo es el problema que tú tienes, tratas de hacérselo Para que lo vean los otros. exacto, como diciendo, no es mío, lo tienes tú, o tú eres peor que yo, ¿no? ¿Sabes? Pero lo Entonces, tienen. Exacto. sí, sí, entonces ese tipo de agresiones verbales ocurren muchas veces porque la persona no se siente bien y necesita que otro sea peor o sentirse superior. Entonces la única forma es decirte lo contrario, ¿no? O sea, yo me siento feo, pues te llamo a ti feo, por ejemplo. Aunque ni tú ni yo seamos feos, ¿me explico? Pero como yo me siento feo, tengo que demostrar que tú eres peor que yo, ¿no? Y yo creo que, de hecho, yo creo que las agresiones verbales suelen ser el inicio o es el detonante de una agresión o de un acoso ya que ya el acoso digamos que permanece más en el tiempo, ¿no? Pero eso empieza siempre por agresiones verbales, ¿no? Y eso se ve, o sea, Se ve ¿sabes? Yo creo que cuando, que lo quieran ver. claro, yo creo Pero que incluso a ti por ejemplo, tú comentas que te pasó en clase, ¿no? me ¿Vale? pasaba y me acosaban a mí y a otro chico más. Claro. Metían con nosotros. Ujú. Y el profesor, eso, profesora, lo veía, le regañaba, le decía, pero no, no ponía remedio. Y por ejemplo, como has escrito tú en tu último artículo, a la hora de salir al recreo, se ve que la gente que está unida, a la que la dejan de lado, a la que se meten con ella, bueno, pues yo cuando sufrí bullying, los profesores veían perfectamente lo que me pasaba y no pusieron remedio. Cuando me intentaba defender, por ejemplo, a veces me daban cachetes o cuando me defendía, me castigaban a mí solo o también al agresor. Ujú. Entonces, algo que no comprendo, no logro meter en la cabeza. Sí, sí, no, vamos, yo estoy convencido que tú sales a cualquier patio, digamos, una vez que terminas las clases, cuando está el descanso, te pones en una esquina y solamente con observar, puedes observar perfectamente cómo se mueve la gente, cómo se relacionan y si hay algún posible caso. Ves a lo mejor niños que están jugando solos, que eso sospecha ya, por ejemplo, o personas que están solas, eso es raro. Entonces, es cuestión de observar. Otra cosa es que sea más cómodo escondernos y decir, bueno, como yo no lo veo, ¿sabes? No, yo es que no me quiero complicar la vida, ¿no? Mm, De hecho, nos pasa muchas veces que te encuentras en la calle algún gesto feo de una persona con otra o una persona que está empujando a otro intentándolo pegar mm, y la mayoría de la gente pasa corriendo, como exacto. diciendo, yo no lo miro, como no lo veo, no quiero Sí, saber nada del tema, ah, ¿no? exacto. Ujú. Pero yo creo que la mayoría de los profesores que hacen esto es para no metérselo no metérselo ella en problemas y para no buscarle las cosquillas al acosador o en este caso a su padre. Para no Exacto. meterse en problemas. Esto me pasó sobre todo en mi anterior colegio. Ujú. Los profesores decían, yo me lavo las manos y aquí, eso. Claro, yo no he visto nada, como yo no he visto nada, estoy fuera, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta, yo siempre lo digo, lo que no se dan cuenta esos profesores o esos, a veces esos padres de los acosadores, es que mañana le puede tocar a su hijo. Claro, Entonces, cuando te pasa a ti, lo ves de otra forma. Es como distinto. Es que mientras no te pasa a ti, son cosas de niños, pero cuando te pasa a ti, ya ha empieza, cambiado. ya la cosa cambia. Entonces, creo que es muy bueno, o que sería muy bueno que se trabajase mucho tanto con los profesores para poder identificar estos temas y que luego hubiese mecanismos reales de defensa para poder atajarlos, como también con los alumnos, ¿no? Porque muchas veces los propios alumnos, cuando empieza el acoso, eh, cuando empieza una situación de acoso tienes dos opciones. Una es rebelarte contra él y otra es agacharte, ¿vale? Entonces, o paralizarte de miedo, que también es la tercera, ¿no? Esto es como cuando está una situación de estrés. Claro, Lo que ocurre es que cuando tú te echas para adelante y lo paras, es difícil que vuelva a repetirse la situación. ¿Por qué? Porque es más fácil siempre buscar a alguien más débil. Entonces, busca un poco quién es la persona más débil y ataca, ¿vale? Entonces, si tú me plantas cara,
y hay otro que no me planta cara, me voy a por este. O sea, Claro. Esto es como la abeja y el lobo. El lobo a quien ataca, pues a la abeja exacto, más débil. exacto. Exacto. Tú tienes, si tú recuerdas los documentales estos que hay eh, de leones, ¿no? Los leones que cazan a las cebras, normalmente el león solamente va a cazar a la cebra más pequeña, a la que cojea, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más fácil, Claro. no tiene mayor historia. No se le ocurre atacar a una cebra gigante o a un elefante gigante, ni de broma, ¿vale? El acosador le pasa igual, el acosador busca una víctima Débil, que no. débil o que aparentemente sea débil, ¿no? Porque muchas veces el aspecto que demos o nuestro lenguaje corporal le está diciendo al acosador, oye, ven para acá que yo no debía plantar cara, ¿no? Entonces busca uno y ataca. Si en el primer ataque ve que no consigue nada, busca otro, ¿vale? Entonces, aprender a defenderse de eso, de ese primer ataque, es fundamental para que no haya un segundo ataque. ¿Vale? Yo creo que, y en eso se puede trabajar mucho yo creo, en las escuelas, Con charlas y claro, con concienciación a los alumnos de que esto no se debe hacer. Esto en Estados Unidos se ha puesto ya en vigor y está claro, funcionando. claro, es que no tiene sentido. Yo el año pasado ya empecé a dar charlas en colegios y se lo estaba dando a niños de 11 y 12 años. Mm. ¿Por qué? Porque cuando pasan a bachillerato, pasan al segundo ciclo, empiezan a ser ya adolescentes un poco más mayores, los casos peores normalmente empiezan, aunque ya cada vez son en edades más pequeñas, ¿eh? Sí, Pero los más graves empiezan a ser más adelante, ¿no? Entonces, si tú lo paras antes y educas antes, cuando llegas y cambias de ciclo, cambias de colegio, es más difícil que ocurra la situación de acoso porque tú ya de momento ya te das cuenta y ya puedes alertar antes de que eso vaya más. ¿Vale? En cambio, cuando es una situación mantenida en el tiempo, es porque te lo hacen muchas veces y porque toda la gente que hay alrededor, tu clase, los profesores, se lo calla. ve y se calla. Vaya. Y eso ya es más difícil de parar. No. Yo también otra cosa que quería añadir, yo, como he dicho antes, tuve un problema en la escuela pública. El chico que me hacía bullying, aparentemente eso, se veía que tenía problemas en casa, sus padres estaban divorciados. Bueno, pues el problema fue a más, tuvimos que ir a hablar delante del director y todo eso. Y, y los padres eso no tenían, la mayoría de los casos eso se debe del bullying, la mayoría de los casos de bullying se deben eso a que los padres no inculcan educación ni valores a los hijos. Bueno, pues en este caso eso, es que el hijo no, no sé cómo decir, el hijo, No sabía no cómo. sé, es que no sé, los padres eso eran muy buenas personas, sí, se les veía eso que le habían inculcado, pero el hijo no obedecía. Sí, bueno, también hay veces que los padres son. Yo veo padres que son muy buenas personas, Sí que los inculcan, pero los hijos no nos hacen ni caso. pero exactamente, pero tú puedes ser muy buena persona. Pero si a tu hijo no lo vas educando, tu hijo te puede salir más o menos rebelde y te empieza a contestar y empieza a hacer lo que quiere y cuando te quieres dar cuenta ya no lo puedes parar. ¿Me Exacto. explico? O sea, En este caso es- tenía problemas. claro, o sea, tú de la noche a la mañana no te vuelves malo. La gente no es mala, yo opino que la gente en general es buena. Y luego, el hecho de volverte malo suele ser un mecanismo de defensa que sueles tener porque te pasa algo. En este caso podría ser el tema ese con sus padres o podría ser otro cualquiera. Pero, Sus padres se habían divorciado, que habían fallecido familiares. Bueno, tenía problemas, lo que es decir, domésticos. claro, pero sí, sí, Y exacto. esto estaba eso, acosando a la gente y abusando de la gente. Quizá a lo mejor, quizá a lo mejor lo que quería era llamar la atención de sus padres porque no le hacían caso porque estaban sus padres en otras cosas, ¿no? Que eso también a veces pasa, ¿no? O sea, necesita ya, en mi casa no me hacen caso, voy con mis familiares, no me hacen caso, en mi barrio no me hace nadie caso, pues llego al instituto y tengo que ser el rey, ¿no? Y Claro, aquí es donde me pongo y me pongo de esta forma, ¿no? Lo que sí es verdad, y yo considero que es muy importante, es trabajar mucho con los alumnos que detecten estas situaciones, trabajar con los profesores para que las puedan detectar y también notificarlas, que hay unos mecanismos más ágiles para poder parar esto antes de tiempo, pero también es muy importante que los padres se den cuenta, ¿eh?
primero, de que a tu hijo le están acosando, o sea, que tú empieces a notar que algo está pasando, y luego también empezar a notar, si eres el padre o la madre de un acosador, que empieces a notar que tu hijo está haciendo otras cosas raras, ¿no? Porque eso también a lo mejor se puede notar, ¿no? No sé, por ejemplo, en tu caso, cuando tú empezaste a sufrirlo, ¿tus padres se dieron cuenta pronto o tardaron mucho tiempo en darse cuenta de ello? Ya mi madre, a ver, mi madre se dio cuenta de eso en cuanto llegué a casa, yo llegué descompuesto, ¿no? Y dije, no, no me pasa nada, no me pasa nada. Y yo no se lo decía para no preocuparla, porque yo creía que, eso, que el tío este se iba a casar ya y no, al contrario. Seguía. Y Exacto. hasta que la burbuja explotó y acabó todo eso. Claro, yo creo que los padres, sobre todo las madres tienen un sexto sentido para estas cosas, ¿no? Entonces, sí puedes detectar, oye, te pasa algo, y aunque digamos que no, ¿no? Aunque digáis que no, la madre sobre todo sabe seguro que algo te pasa. Y muchas veces el saber o el explicar cuando son pequeños a los chicos que no pasa nada porque lo cuenten, porque eso puede generar algo más grave más tarde, pues también ayuda a parar todo esto al principio. Es mucho más fácil pararlo al principio, porque cuanto más grave se va haciendo, hay gente que ya se empieza a quitar todos del medio y nadie quiere actuar, Ya ¿vale? no la paran los pies, vamos. Claro, Que es el caso del chico este. sí, sí. Y otra cosa que he notado y que me he dado cuenta enseguida, es que los mayores casos de bullying sean eso, en los institutos privados más que en los públicos. Generalmente eso, del instituto que iba yo antes, en Alcorcón, que era privado concertado, la gente era mucho más, ¿cómo decirlo?, más cerrada de mollera que en los públicos. En los públicos la gente, eso, te encuentras gente de todo tipo, gente rara, gente, con rara me refiero a eso, a que no, que es diferente. Sí, Y la gente suele ser mucho más abierta y por tanto eso, respeta más. no, también, no sé, quizás sea, no sé si afectará mucho que sea de público o privado. El tema del bullying yo creo que puede haber en los dos sitios. Lo que sí es verdad que cuanto más diversidad hay, o sea, cuanto más diferentes somos todos, Entonces, es más difícil que haya bullying, porque el bullying normalmente ocurre un grupo contra alguien que es un poco más diferente, por lo que sea. Viste diferente, da igual. El motivo es lo de menos, ¿no? Cuando hay mucha diversidad, es difícil que un grupo se junte para atacar a alguien más diferente. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. claro, Entonces, no se ve ese rasgo de diferencia, no se marca tanto eso es lo quizá. que quería yo decirte. Sí, sí. También hay un caso que me contó mi profesora de inglés, a la que la tengo mucho aprecio, de hecho sigo hablando con ella. Ella cuando era joven se fue a trabajar a su tierra, Albacete, en un instituto. Este instituto era privado concertado y dijo que salía de allí llorando porque los alumnos eso, unos se metían con otros, en general eran muy rebeldes. Y dijo que no volvía. Y que iba al público por eso, por lo que has dicho tú antes. Que más diversidad, más gente más diferente, hay de todo. Sí, yo creo que es más por la diversidad a lo mejor, que es más difícil eh, diferenciar o que este es más diferente que los demás, ¿no? Que por otra cosa, porque cuando todos somos diferentes, al final todos somos iguales, como digo yo, ¿no? Sí. Al ser tan diferentes, lo ves todo como más normal, ¿no? En cambio, si vas uh, todos uniformados, con el mismo tipo, tal, como hay alguien que destaque un poquito más, como Ya llama más la atención, ¿no? Llama más la atención, ¿sabes? Muy bien, la mayoría, la forma de actuar de los profesores, tanto en el público como en el privado, es el mismo. Nada, no hacen nada. claro. Yo creo que ellos tienen dos problemas para mí, ¿no? Primero, les cuesta, no tienen herramientas, o sea, nadie les ha enseñado esto que es. Yo creo que los profesores tenían que tener, incluso en sus estudios, para ser profesor, tenían que tener una asignatura que tenía que durar toda la carrera, que es psicología. O sea, Mm. tú necesitas saber cómo funciona cada persona, cómo funcionan los grupos, porque eso te ayuda a manejar la clase y a entenderlos, ¿no?
Y es una cosa que yo creo que está bastante falto el sistema educativo actual. Y luego no tienen herramientas para, en el caso de poder denunciar algún tema de este tipo, yo creo que los profesores ahora mismo tienen un problema grave, que es que cuando denuncian una situación, primero, eso es un punto negro para el colegio, para la entidad, porque Sí, claro, en mi colegio no va a ya, pasar esto. ¿Eh? O sí. sea, entonces el directivo que tienen por encima dice, no, no, oye, esto no lo vayas a, esto te tienes que asegurar. Yo quiero pruebas porque esto es malo para mí. O sea, si pasa Pero bullying mira, en mi colegio, chungo, ¿no? pero Ese, ese es el primer tema que tienen ellos, ¿vale? O sea, no lo digas nada, tú asegúrate 100% porque esto no puede ser, ¿no? Con lo cual ya se lo piensan, ¿no? Ya les están cortando un poco las alas, ¿no? Y luego tienen otro problema, que es que cuando lo denuncian, los padres normalmente del acosador denuncian al colegio, ¿sabes? O sea, nunca reconocen que a lo mejor su hijo ha hecho eso, nunca lo reconocen, sino que se ponen en contra. Entonces, yo creo que el rol de padre, profesor, que ahora mismo está, yo creo que no está equilibrado, ¿no? Quizás deberíamos darle a los profesores más control, más poder, ¿para qué? Para que pudiesen atajar esta serie de cosas. No tiene sentido que le pidamos a los profesores que nos eduquen a nuestros hijos y que cuando haya algún conflicto lleguemos nosotros y delante de los hijos le digamos a los profesores, tú no tienes ni idea, porque tal, ¿me explico? Le quitamos totalmente el respeto, ¿vale? pues yo eso, cuando sufrí bullying, yo creo que, a ver, yo creo que los profesores no tienen todos los medios necesarios, pero sí tienen medios. En mi colegio, en la mayoría de los institutos, tienen eso, equipos de psicólogos, de orientadores, y eso lo pueden emplear, pero conmigo, por ejemplo, no lo han empleado nada. Y también quería decir eso, que el 95,5% de los profesores no se complica. ¿Sabes? Habrá excepciones, no quiero generalizar, pero la mayoría no se complica. Uh -huh. De hecho, yo cuando sufrí bullying, al ver que los profesores no me hacían ni caso, mi madre tenía eso, que echar la regañina al que se metía conmigo. Ya no se volvía a meter conmigo. Uh -huh. Sí, yo creo que el problema que tienen es ese, no tienen herramientas suficientes. Si tú te sientes respaldado, Sí, pues no hay problema, pero cuando tú no te sientes respaldado, lo que quieres es quitarte del medio, ¿no? Y eso es lo que ocurre muchas veces, que en las situaciones de acoso luego nadie sabe nada. Y yo, vamos, te vuelvo a repetir, yo estoy convencido que te pones en una esquina de un patio de una escuela o del instituto sí, y exacto. se ve, es que se ve cómo se manejan los grupos, es solamente una cuestión de observación. Entonces, si lo puedo ver yo, lo puede ver otra persona si se lo enseñas. A lo mejor, oye, es que yo no lo veo. Bueno, pues yo te voy a explicar cómo se mueve la gente. Mira, fíjate en esto, fíjate en esto. Y cuando ves varios casos, empiezas a detectarlos. Entonces, se puede enseñar a la gente a tratar de que esto no ocurra. Y actuar antes de que pase, de que vaya más. Porque cuando es una pequeña, una agresión verbal, digamos, que te digo lo que sea y yo lo paro a tiempo, es más difícil que ocurra después una segunda. Ahora, si ocurre una primera, una segunda, una tercera, es cosa de niños, no es importante, eso va cada vez a más. Y con la agresión física tampoco. A Sí, mí eso, pues un chico eso me quería pegar, de hecho me pegó y los profesores no hicieron nada. Así que no hacen ni con la agresión física, van a hacer con la verdad. no, claro, cuando tú... El problema es eso, que ya es como, mejor no voy a estar allí, no sea que lo vea y tenga que actuar, ¿no? Entonces, el problema que veo yo es eso, que no se complican demasiado porque no hay, Lejos. no hay mecanismos muy claros para luego poder afrontar esto, ¿no? No sabes cómo, no saben los profesores qué hacer. Entonces, cuando llegan a la dirección y la dirección dice, cuidado, aquí compruebas. Digo, pero ¿cómo compruebas? ¿Qué quieres? ¿Que grabe un vídeo? Y si grabas un vídeo, luego te dicen los padres que es que como eras menor, no puedes utilizarlo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que implicarnos los padres mucho en detectar qué está pasando y los profesores también, ¿no? O sea, si no, seguirán pasando estas cosas, ¿no? Sí, toda la vida. Si no se va... Yo creo que aunque se ponga remedio siempre va a haber casos de bullying. No tantos, pero siempre va a estar el típico gracioso que intente fastidiarte. Sí, pero si tú, por ejemplo, cuando empieza una situación de acoso, tú que eres, imagínate que eres la víctima y te estás dando cuenta desde el minuto 1 que esto está pasando,
Si tú te das cuenta y tu entorno se da cuenta, Mm. es más fácil pararlo a tiempo. Porque lo puedes comentar y te dicen, es verdad, lo está haciendo ya, o sea, está empezando, ¿no? Y cuando está empezando es más fácil pararlo. Cuando ya se hace un poco más, más consistente en el tiempo y empiezan ya los empujones y otras cosas, lo que ocurre es que el resto del grupo tiene dos opciones, o interviene, como los profesores, o intervengo o me salgo y no lo veo. Entonces muchas veces el grupo lo que hace de la propia clase es, no, no, pues yo no me he dado cuenta. Claro que te das cuenta, lo ves los No, insultos, ves los golpes, lo que pasa es que esto- tampoco te quieres implicar, ¿no? Entonces ahí también eres parte responsable de que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? bueno, yo tuve suerte eso cuando, por lo que me pasó con el chico esto, la gente eso, cuando me vio lo que me pasó, decían eso, la gente no se cayó, al contrario, sabes que hay excepciones, como digo. Sí, sí, Y la gente eso me dijo eso, de que era un chico rebelde con problemas y que ya había hecho lo mismo con varias personas. claro. Tú cuando, yo recuerdo cuando el año pasado que di una charla a unos chavales de 11 y 12 años, les hablé sobre las agresiones verbales, ¿no? Que para mí es el comienzo de lo que luego es el acoso, ¿no? Empieza todo por ahí. Cuando le explicaba un poco cómo funcionan las agresiones verbales, los chavales de 11 años me decían, oye, eso me lo hace no sé quién, o eso me lo hace no sé cuántos. Luego me cogían a los que me veían, oye, eso me ha pasado, y es verdad que lo hace. Digo, pues ese es el principio. Si tú eso lo paras al principio, no se complica la cosa, ¿no? Entonces, es muy fácil cuando tú sabes que esto puede ocurrir, es muy fácil detectar que está empezando. Y pararlo cuando está empezando es mucho más sencillo que pararlo cuando la cosa se complica más. Porque luego ya Sí, vienen... porque eso no se para, no se puede parar, a no Sí, ser eso, de que ya ponga remedios, lo que digo, fuertes, pues no, no funciona. no, no. Bueno, Además, ya te digo que, como comentaba al principio, el problema del bullying muchas veces es que el cabecilla no es el que te insulta ni el que te da el golpe. El cabecilla está por detrás. sí. Es el que va pinchando y vamos a ir a por este. A que no le das un cachete, a qué tal. Y ese siempre sale de rositas, ¿no? Y los Y que la acompañan también eso, discrepo, a ver, los que la acompañan, a ver, sí, también pueden ser, mm, no solo, no solo los que la apoyan, también son los graciosillos de la clase, eso, que le ríen las gracias. claro, exacto. O sea, tú eres el cabecilla, yo te río la gracia, así que fíjate que como yo quiero ser amigo tuyo, que eres el cabecilla, le voy a dar un capón para que tú te rías. Pero el que está promoviendo el bullying es la otra persona. Y esa persona muchas veces no se identifica y sale de rositas cuando pasa algo de esto, ¿no? Y yo creo que cuando ves cómo actúa el grupo en general, lo puedes identificar y puedes coger esa cabecilla, sacarlo del grupo, explicarle lo que está pasando y que deje de actuar como tal. Y entonces dejaría seguramente de pasar esa situación, ¿no? Y no tendrías que generar mucho conflicto más grande, ¿no? Una vez que identificas al cabecilla, lo sacas del grupo y deja de actuar. Lo que hacemos que es, sacamos a la víctima. No tiene sentido, o sea, penalizamos a la víctima, lo sacamos del grupo, lo cambiamos de clase, lo cambiamos de colegio, pero el cabecilla sigue estando allí de rositas y no pasa nada, ¿no? Y buscará otra persona a quien acosar. Pero yo creo eso, a la mayoría de la gente eso, cuando los profesores aperciben a esta gente, a la mayoría de esa gente le da igual. Le da igual eso, que le expulsen, que le regañen, que le... no sé, las medidas que tomen los profesores. De hecho, eso me ha pasado. Les da igual, al contrario, se ríen para que la gente le siga riendo más gracia. Claro, porque necesitan ser, sí, Sí, necesitan ser un poco sí, los gallos, ¿no? Del corral, ¿no? Por decirlo de alguna forma. sí. Muy bien. Sergio, ¿tú qué crees que se podría hacer para que las situaciones de acoso escolar, o qué cosas se podrían hacer para que las situaciones de acoso escolar no se repitiesen, o por lo menos no hubiese tantas, ¿no? Como hay ahora? A ver, yo lo primero, como he escrito en muchos de mis artículos, a ver, lo primero eso es que los pares, aunque a veces no funcione, como en mi caso, que los padres sobre todo eso inculquen a sus hijos valores, eso, debes hacer esto es malo, esto es bueno, y hacer que sus hijos vean, se pongan en la situación de la otra persona. La segunda cosa eso es que los profesores también pongan un poquito más de su parte, porque si pusieran de su parte, la mayoría de los casos estos desaparecerían. Otra cosa es eso, que quieran verlo. Y la tercera, eso, yo creo que el gobierno también puede poner remedio imponiendo eso, que se hagan exacto en la carrera de los profesores, de que tengan
una asignatura mínima de psicología y también de que propongan eso, charlas, concienciación a los alumnos, para que también se pongan en la situación del acosado. Y yo creo que sí funcionaría. De hecho, Estados Unidos está funcionando. Sí, bueno, y eso que Estados Unidos no es muchas veces un ejemplo sobre el tema de, porque hay muchos casos muy llamativos en Estados Unidos, ¿no? Sí, ayer eso, vi un caso de bullying de un chico eso de que sufría bullying y que se suicidó en su casa. Sí, sí, Y me quedé, vamos, flipando, vamos, con la boca abierta. sí. Yo creo que muchas veces es porque no sabemos dónde, no sabemos si, o quizás los acosados no saben dónde, a quién recurrir, le da miedo contárselo a sus padres para que no se sientan mal, porque también sienten a lo mejor un poco de vergüenza porque les está pasando a ellos, Mm. ¿sabes? Y eso hace que el tiempo vaya pasando y que al final se dilate un poco más la situación y se vuelva cada vez más grave, ¿no? Hasta que llega el momento que la persona no sabe qué hacer, ¿no? Y hay veces que busca la salida del suicidio porque no sabe realmente a quién recurrir o qué hacer, ¿no? Es impresionante eso, como un simple insulto puede acabar en un suicidio, en la muerte de una persona. Exacto. Lo que yo digo siempre es que desde el insulto hasta el suicidio, si hay tanto tiempo, Sí, pasan sí. tantas cosas que seguramente se pueda atajar muchísimo antes. Entonces, cuando ocurre eso, es que primero la víctima se siente que se merece de alguna forma, como diciendo, bueno, no sé qué está pasando, pero algo habré hecho yo para que me esté pasando esto y nadie me ayude, Mm. porque se siente solo y no sabe a quién recurrir y el resto que lo está viendo mira para otro lado, ¿vale? Entonces, cuando eso pasa, hay mucha gente implicada que, que no ha hecho nada, ¿eh? No ha denunciado, no se ha puesto por medio alguna vez, no ha increpado al instigador, ¿me explico? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas con ese tema, ¿no? Y en ocasiones, ¿sabes? Respecto a los profesores, la mayoría de ellos, como he dicho antes, la mayoría se enteran, pero en ocasiones, ¿sabes? Depende del acosador. Si el acosador es un, como digo, un maniático calculador de que se mete eso con su víctima, debe ser cuando esté a solas, que no le vea a nadie, los profesores a veces no se enteran. La No, mayoría claro, no no, se no. enteran. Así que también es en muchos casos. Y otra cosa, otra medida que pondría eso es que a los profesores, eso, tanto a los profesores como a los alumnos que han visto ese acoso y la persona eso que se ha quitado la vida, pues eh, vamos, que se implantara mano dura contra ellos, porque al fin y al cabo esos son los cómplices de su muerte. Sí, yo creo que a veces esto es como cuando vas por la calle, ¿no? Y alguien atropella a otra persona, tú vas conduciendo con el coche y no te paras tampoco. O sea, el otro se ha dado la fuga, pero tú tampoco. Claro. Eso está penalizado en el Código Penal como si fuese omisión de auxilio, ¿no? Y es verdad que luego cuando ocurre una situación de este caso, solamente está el acosador y el acosado, punto. Y el resto que hay alrededor parece que no, que está como de testigos y no interviene en el proceso. Yo creo que se interviene en el proceso. No creo que haya que llegar o no se debería llegar nunca a esa sanción, porque deberíamos atacarlo mucho antes, pero es Claro. verdad que luego no, parece que no ha pasado nada, ¿no? O a veces incluso me hace gracia cuando, bueno, pues entonces sancionamos al director del colegio y a lo mejor el director del colegio precisamente no se ha enterado de nada. ¿Me Claro. explico? Pero como es el director y es el jefe, se tiene que enterar. Pues hay veces que no. O sea, habrá que ver quién se está enterando y no está diciendo nada, sea el director, sea el profesor, o sea quien sea. Porque la mayoría de esa gente se va de rosita. Exacto, exacto. Mira, yo tengo un dicho, es peor eso, es malo, es peor eso que una cosa a una persona que, no, al contrario, tiene más delito la persona que ve el acto que no acosa a una persona. Porque al fin y al cabo eso es un cúmplice. Sí, en algún modo estás dejando que pase, Sí. ¿sabes? Estás dejando que eso pase. Muy bien, Sergio. Son más o menos, llevamos aproximadamente una media hora aproximadamente de charla comentando, si no me equivoco. Por ir cerrando un poco temas de lo que hemos comentado, que me gustaría dejar claro. Eh,
desde el punto de vista, yo también creo que desde el punto de vista de cómo está funcionando ahora los acosos o de los medios que hay en los institutos y en los colegios, se debería trabajar mucho primero con los alumnos. Yo considero que a partir de los 10 11 años se podría trabajar con ellos para explicárselo, incluso más pequeño. incluso más pequeños, porque a veces, ya cada vez ocurren los casos con más pequeños, y es una cosa llamativa. Y luego también había que juntar a los padres, ¿no? Y explicarle que estas cosas pasan y que no son cosas de niños, ¿vale? Porque yo cada vez que escucho es que son cosas de niños, me da un poco la risa, ¿vale? Sí. Porque yo he visto casos, ya te digo, de un grupo de 10 personas que acosaban a uno, cuando acabaron con él, se buscaron otro y acosaron a otro, se quedaron 8, volvieron a acosar a otro, se quedaron 7, así hasta que se quedaron 3 o 4. Exacto, O pero sea, son cosas de niños y de no tan niños. Mira, un compañero mío con 18 años todavía seguían acosando. Y el claro, chico era muy calladito eso, y se lo guardaba para él, pero esto ocurre eso en niños y no tan niños. sí, sí, Claro, no, no, no. se supone eso que ya somos adultos, ¿sabes? Pero hay de todo. No, no, sí, exacto. Yo creo que es un poco informar a las personas que pueden sufrirlo y también hacerle ver a los acosadores las consecuencias de hacerlo, ¿no? Porque a veces cuando lo haces, eso trae unas consecuencias que deberían también conocerlas, ¿no? Sí. Y trabajar mucho, yo creo que hay que trabajar también con los padres y con los profesores. Los profesores son, o deberían de ser, que cada vez les dan menos autoridad, pero tenían que ser la autoridad dentro de las escuelas y de los institutos y muchas veces no pasa eso. Muchas veces los alumnos no les hacen ni caso. No. Y con lo cual, ellos si se ven sin autoridad, pocas veces van a hacer algo al respecto. Pues sí, Pero en ocasiones los alumnos eso tenemos que tomar nosotros las decisiones porque los profesores ni, bueno, nuestros padres sí, pero los profesores no las toman por nosotros, con nosotros. ujú, Y otra cosa eso que quería decir a la gente eso que sufre acoso eso es que y que se calla eso, es que no se calle eso y que se lo cuente a sus padres, sus amigos eso, porque la cosa puede ir a más. Y exacto. si va a más eso y los profesores no nos hacen caso, sus padres no pueden poner remedio por la cosa que sea eso, que vayan directamente a comisaría y denuncien. Porque si no haces eso, tanto los profesores como los acosadores no le ven las orejas al lobo. Sí, sí, no, está claro que detectar cuanto antes esa situación de acoso y comunicarla para que la gente lo sepa es mucho mejor que callarse a ver si pasa, porque normalmente eso no pasa, ¿eh? Cuando empieza la situación de acoso, cada vez va más y luego es difícil de frenar, o sea que en cuanto empiece a ocurrir esa situación hay que denunciarlo, hay que hablar con tus padres, hay que hablar con los profesores y que la gente sepa que eso está pasando para que esté pendiente y que no vaya más. Exacto. Muy bien, Sergio, pues ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Na- bueno, si alguno quiere, dejaré aquí un poco el enlace de tu blog, aunque eres muy activo tanto los blog, en el blog como en los periódicos digitales, dejando artículos de opinión, ¿vale? Dejaré en el resumen de esta entrevista tu blog, que es sergiodefuente.wordpress.com. exacto. De todas formas lo dejaré escrito por si alguien te quiere seguir y agradecerte esta pequeña entrevista, este intercambio de opiniones sobre el tema del acoso y del bullying. Yo creo que los dos que estamos muy interesados en este tema y nos parece un tema que hay que solucionar, iremos trabajando en generar un poco conciencia entre todas las personas para que cada vez las situaciones de acoso escolar sean las menos posibles. Bueno, Pache, pues es un placer colaborar contigo, ya lo sabes. Pues un saludo, muchas gracias Sergio. Y en otra ocasión seguramente que tendremos otra pequeña entrevista. Vale, Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a los que habéis estado hasta el final en esta entrevista. Si queréis hacer algún comentario sobre el bullying, bien a través mía o con Sergio, os dejaré aquí los enlaces, nuestros correos electrónicos y nuestras páginas web. Y nos vemos en otra próxima entrevista. Muchas gracias, saludos. vale, Pache. Soy Pasi Martín, gracias desde España. Adiós.